Bienvenido al maratón No Sleep Nightmare. A medida que crecía, cada vez que mi hermano resultaba lastimado, yo le echaba la culpa a mis amigas hadas. Mis padres nunca me creyeron y me castigaban. Y no ayudaba que mi hermano dijera que fui yo quien lo empujó, golpeó o arañó. Por mucho que protesté, al final siempre fui yo quien se metía en problemas. Desde temprana edad, aprendí que yo era el único capaz de ver a las hadas. Durante un tiempo, esto fue una bendición mixta. Tener amigos invisibles significaba que nadie les decía que me dejaran en paz o que tenían que irse a casa porque yo necesitaba irme a la cama. Era agradable no sentirme nunca solo. Sin embargo, el problema era que las hadas eran traviesas. Rara vez escuchaban cuando les decía que dejaran de hacer algo. Simplemente se reían y revoloteaban, continuando con su diversión. La mayoría de las veces era inofensivo, aunque desagradable. Por ejemplo, agitaban sus alitas debajo de la nariz de alguien y lo hacían estornudar, o golpeaban el codo de alguien contra un vaso y derramaban su bebida sobre la mesa. Cosas así. Pero en ocasiones, sus actividades eran más serias, especialmente cuando se trataba de mi hermano mayor. A las hadas no les gustaba cómo me hablaba Tad. Yo no pensaba mucho en eso. Después de todo, yo era la hermana menor y él era mi malcriado hermano adolescente. Simplemente pensé que así era como funcionaba el mundo. Pero las hadas no estaban de acuerdo y quisieron hacerlo saber. Por eso lo arañaban y golpeaban. Esto continuó durante años y su trato hacia mí fue cada vez peor. Un sábado por la mañana, mientras estaba en la cama, perezoso y escuchando la lluvia afuera, escuché un grito ahogado desde la habitación de Tad al otro lado de la pared. El grito fue seguido por arcadas y Tad pasó corriendo por mi puerta y entró en el baño, donde vomitó fuerte y con frecuencia. Mis padres notaron el alboroto y acudieron en su ayuda. El grito de mamá fue lo suficientemente fuerte como para cortar el sonido del vómito de Tad, y papá maldijo. Papá me asustó, nunca había hecho eso. Me quedé en la puerta mientras las hadas se reían y flotaban en su órbita iridiscente alrededor de mi cabeza. Sabía que lo que le habían hecho a mi hermano tenía que ser peor que las cosas que le habían hecho en el pasado. Mi padre salió furioso del baño y entró en la habitación de Tad. Regresó un segundo después con el puño lleno de algo. Se paró frente a mí, con los ojos vidriosos de rabia y disgusto. ¿Qué demonios te pasa? Siseó y abrió la mano. Grité de sorpresa y disgusto cuando vi lo que sostenía. Era el cuerpo de un pájaro pequeño, tal vez un gorrión, despedazado y sangrando, con las plumas desprendidas pegadas a la sangre y una secreción blanca y grasosa resumando de su mitad trasera truncada. ¿Tienes idea de lo enfermo que puede enfermarse tu hermano por esto?, preguntó papá. Detrás de su rabia había un tono de profunda preocupación e incluso miedo. Su miedo solo amplificó el mío. No lo hice, tartamudeé. Mis ojos se movían de un lado a otro mientras seguía a las hadas que reían histéricamente mientras recorrían la carnicería en la palma de mi padre. Quédate aquí, ordenó papá. Intenté intervenir, pero él me agarró fuerte del hombro con su mano libre y me sostuvo contra el marco de la puerta. No pude moverme. Estaba en estado de pánico. No pude moverme. El ruido de las risas se detuvo. Los escuché susurrar entre ellos. Papá se inclinó y presionó su frente contra la mía. Cuando habló, sus palabras fueron claras y olían a café. No debes decir una palabra más. No debes salir de esta habitación. Voy a llevar a tu hermano al médico, y si tu madre me dice que has dicho algo o has puesto un pie afuera, te prometo que te arrepentirás. Apretó mi hombro con más fuerza, hice una mueca y traté de contener las lágrimas. Me miró fijamente durante 10 segundos completos sin decir nada y luego me soltó. Papá dobló la esquina para bajar las escaleras y vi lo que se avecinaba, pero tenía demasiado miedo para hablar. Mientras comenzaba a bajar, vi a las hadas lanzarse contra la planta de su pie antes de que hiciera contacto con el primer escalón. Su pie aterrizó torpemente y su tobillo se torció, enviándolo de cara a los escalones de madera sin alfombra. El sonido de su cara impactando contra las escaleras parecía más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado jamás.
Mamá llamó desde el baño donde todavía estaba atendiendo a Tal. Miré por la esquina y él estaba boca abajo al pie de las escaleras. Estaba gimiendo y agitando débilmente sus brazos contra la dura madera. Sus piernas todavía estaban en los escalones y no se movían en absoluto. Mamá caminaba de un lado a otro del pasillo, mirándome antes de doblar la esquina y ver a su marido. Ella jadeó y corrió en su ayuda. No queriendo enojarlos más de lo que ya estaban, regresé a mi habitación. Hice una mueca cuando presioné mi tobillo derecho y volví cojeando a la cama, donde me senté y miré a las hadas. Volé como las estrellas en el oscuro firmamento de mi habitación, moviéndome entre los rincones, los cajones y los zapatos. Un escalofrío recorrió mi tobillo, haciéndome estremecer. Las criaturas mágicas formaron una línea en el aire, manteniendo su formación por un instante. Luego, se dirigieron directamente hacia el rincón polvoriento detrás de mi cómoda, y una risa estruendosa escapó de mis labios mientras parpadeaba para perderlas de vista. Cuando el débil sonido de las sirenas en la distancia llegó a mis oídos, caminé con cautela hacia donde las hadas se habían ido. Noté una diminuta pluma, y luego otra, y otra más. Al llegar a la cómoda y mirar detrás de ella, me encontré con un montón de plumas y algo de sangre junto a un pequeño cuchillo de la cocina. Una punzada de confusión me invadió, un reconocimiento desconectado, pero un nuevo dolor en mi pie y tobillo me devolvió a la realidad. Me senté en el suelo, apoyando mi espalda en la cómoda. Subí el dobladillo de mi pijama y examiné mi tobillo, que estaba hinchado y enrojecido. También sentía dolor en la parte superior de mi pie, así que acerqué mi rodilla al pecho para poder observarlo más de cerca. Una vez más, la confusión y la sensación de estar fuera de lugar me invadieron. Aunque las sirenas sonaban fuertes y cercanas, ya no les prestaba atención. Busqué a mis amigas hadas a mi alrededor, pero no las encontré por ninguna parte. Por primera vez, cuando más necesitaba hacerles una pregunta, ya no estaban. Un escalofrío recorrió mi espalda y el miedo se apoderó de mí. Mi tobillo me dolía, pero no era eso lo que me asustaba. Era mi pie, porque a pesar de haber visto a mi padre partir en el ferry, la huella de su bota de trabajo estaba grabada en mi piel y mi talón estaba salpicado de pequeñas huellas de manos. Espero que hayas disfrutado de esta narración de terror. No puedo proporcionarte el nombre del autor ni su sitio web, ya que he eliminado cualquier referencia a ellos. Si te ha gustado mi relato, te invito a seguir explorando este género y a estar atento a nuevas historias llenas de misterio y horror.